México Legendario, la puerta a la cultura. Escúchanos por www.mexicolegendario.com. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Bienvenido y bienvenida. Yo soy Itzi Dafne y estás en tu programa Creando Conciencia. El tema de hoy, los desafíos de la educación en la pandemia. Para abordar el tema, tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor Raúl Anzaldúa Arce, quien es profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, licenciado en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinador de la Red de Investigadores sobre la Adolescencia y Juventud, coordinador del Seminario Interinstitucional Cultura, Educación e Imaginario Social, miembro de la Red de Investigadores sobre Convivencia, Disciplina y Violencia en las Escuelas, autor de varios libros, entre ellos La docencia frente al espejo, Imaginario, Transferencia y Poder, coautor de capítulos de libros editados en México y Argentina por la Universidad Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, autor de artículos de revistas, entre ellas TV y Socialización de la Violencia en una investigación psicosocial con adolescentes, líneas de investigación, socialización de la violencia, identidad y juventud, imaginario social y creación de sentido, entre otras cosas. Buenos días, doctor, es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación y el gusto es mío de estar aquí en este programa. Le damos la más cordial bienvenida y estamos abiertos a todo lo que viene a compartirnos de este tema tan importante que nos está afectando a nivel mundial y en este caso pues también en la educación, que es un tema que tenemos que enfrentarlo ahorita en tiempos de pandemia. Así es complicado, son muchos los cambios que ha habido a partir de la pandemia. Y son múltiples los efectos, muy diferentes. En especial en la salud mental se ha visto deteriorada de manera importante en estos 6 meses de confinamiento. Así es, doctor. Estamos enfrentando uno de los más grandes retos. Por un lado, la crisis económica, el desempleo y la pérdida del boom familiar, el miedo, el estrés, aunado a que se deben cumplir con los contenidos escolares, los desafíos a los que se enfrentan los docentes dando clases a distancia y que no todos los padres dominan la tecnología. Es un desafío para los maestros sostener el proceso educativo y ahora apoyados con los padres de familia, que también para ellos es una situación muy difícil, muy complicada. Y muy bueno, recientemente en esto que podemos denominar como Aprender en Casa 2, que es el nuevo ciclo escolar, pues ya con el apoyo también de la televisión y de la radio. Sin embargo, sigue siendo un desafío porque pues no son para nada las circunstancias de la educación presencial y al contrario, estamos inmersos en una pandemia, en una crisis sanitaria y económica, social, que nos afecta a todos y por supuesto los niños se dan cuenta, los adolescentes, los jóvenes también,
y les afecta mucho, mucho, mucho. ¿Cómo entender la pandemia en ese proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, la pandemia primero tenemos que entenderla como un acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto de acontecimiento? Para los pensadores sociales, un acontecimiento es un cambio radical. Se suspendieron muchísimas actividades, se rompió la vida cotidiana de las instituciones, de las empresas o de las instituciones laborales, sino también la familia, la escuela, suspendieron sus clases presenciales y eso deja una huella muy importante. Ahora podemos considerar este acontecimiento de la pandemia como que marca un cambio histórico. De hecho, ya estamos empezando a hablar de antes, durante y después de la pandemia. Es decir, la pandemia marca históricamente todo el proceso histórico y de hecho es a nivel mundial, no es nada más una cuestión nacional o de una región, sino sabemos los efectos en la salud. Las cifras para el día de ayer eran pues terribles. Se habla de 684,000 casos confirmados y de 72,179 muertes asociadas al COVID. O sea, son 72,179 personas que murieron. Y esa misma cantidad de personas que se ven afectadas por sus familias, que han perdido algún familiar o algún conocido, ¿no? Eso, por supuesto, genera múltiples efectos en términos de la salud mental. O sea, genera entre toda la gente, genera miedo, genera ansiedad, genera depresión. Y bueno, hay cifras que nos pueden dar una idea de la magnitud de esto, ¿no? Por ejemplo, hay un programa que instauró el INJUVE, el Instituto Mexicano de la Juventud, para tratar de atender a los jóvenes que se ven afectados mentalmente por la pandemia y sus afectos. Y vemos que, por ejemplo, en este periodo de abril a agosto, se han atendido 33,850 llamadas de jóvenes. 7,238 han sido por ansiedad y estrés. 3,786 por depresión e intentos de suicidio. Aquellos jóvenes que se enteran que existe este programa y toman el teléfono y piden ayuda. Pero ¿cuántos jóvenes no se han enterado del programa y no han podido solicitar ayuda en ninguna institución? Quiere decir que estas cifras son muchísimo mayores en realidad. También todo esto genera efectos económicos muy serios. Sabemos que muchas empresas quebraron y otras tuvieron que despedir a su personal. Se tiene hasta ahora el estimado de que son 15,700,000 personas las que perdieron su empleo en México por cuestiones de la pandemia. Más de 15,5 millones. Seguramente debemos de aumentarla porque pues esto fueron medidas hasta agosto, ya estamos a mediados de septiembre. ¿Eso qué quiere decir? Que 3 de cada 10 personas que tenían trabajo antes de la pandemia lo perdieron, una tercera parte. Y también hay que considerar otra cuestión. Vieron reducidos sus ingresos, se calcula que en un promedio del 30%. O sea que el 64% de las familias mexicanas percibieron 30% menos de lo que percibían como ingreso antes de la pandemia. Entonces, esto genera también efectos que tienen que ver con el aumento de la violencia. ¿Por qué? Porque obviamente aumenta el desempleo, aumenta la disminución de los ingresos y eso genera obviamente un aumento de la delincuencia y como efecto también un aumento de la violencia en general. Y bueno, hay datos al respecto. Simplemente el 20 de abril en México se registraron 114 muertes, nada más el 20 de abril, que están asociadas al crimen organizado. Entonces vemos que
no solo apareció o se incrementó la violencia por la delincuencia común, sino también la guerra entre los narcotraficantes, aprovechando un cierto relajamiento de las medidas de seguridad, porque pues el ejército, la marina ha estado colaborando en apoyar las medidas sanitarias, y entonces aprovechando eso, se ha desatado también, se ha incrementado la guerra entre los cárteles, ¿no? Entonces, esto genera también mucha inseguridad y genera un ambiente de temor. En el caso, por ejemplo, otro efecto de la violencia es la violencia hacia las mujeres. También se ha incrementado considerablemente. A partir de la pandemia, en marzo, se tiene más o menos un promedio de 11 muertes de mujeres diarias asociadas a feminicidios, para ver un poco también la magnitud de lo que está sucediendo con las mujeres. Existe la Red Nacional de Refugio para Mujeres, y ellas han atendido de marzo a agosto 12.700 llamadas de mujeres por violencia. En el 911, nada más en marzo, se recibieron 26.171 llamadas de auxilio de mujeres por violencia. En abril fueron 21.722. Entonces, estamos viendo los efectos terribles de la pandemia en términos económicos, en términos sociales, en términos de salud mental. Y claro, esto repercute, por supuesto, el proceso educativo. Doctor, ¿qué está pasando con las emociones de los niños y los adolescentes en el proceso educativo? En el proceso educativo, bueno, hay encuestas. Tenemos la encuesta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, una encuesta que lleva por título Infancias Encerradas, una encuesta que se hizo a niños de 6 y 17 años, que son niños y adolescentes. De las cosas que les preguntan es, ¿qué sientes? ¿Qué te ha pasado durante la pandemia, no? Una de las cosas que dicen o que señalan como efecto es el aburrimiento. Sí, algunos relatan una cierta ambivalencia. Por momentos están muy aburridos, por momentos están contentos porque están con sus familias, pero también hay chicos que relatan que el confinamiento con las familias ha sido, al contrario, muy violento. ¿Por qué? Porque hay violencia en casa, ¿no? Y antes, el salir a trabajar, los papás y ellos a la escuela, pues de alguna manera implicaba que los chicos tenían algún momento de no estar presionados por la violencia. Hay familias donde, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, les costó trabajo adaptarse a estar confinados, ¿no? Porque sabemos que la adolescencia es una etapa de la vida donde, pues, de manera natural, los adolescentes se rebelan contra los adultos, y entonces el verse confinados con los padres, pues a veces resulta conflictivo, ¿no? Aparte del aburrimiento, ¿qué es lo que hay? Hay miedo, hay ansiedad, hay depresión, hay confusión, hay estrés por las tareas, porque todo este periodo de Aprende en Casa 1, que fue tratando de rescatar el ciclo escolar anterior, fue algo muy estresante porque los maestros, en un intento de cubrir el programa y no pudiendo dar clases presenciales, sino comunicándose como podían, a veces por teléfono, a veces por WhatsApp, en el mejor de los casos por internet, pues lo que hacían en la desesperación a veces fue saturar de tareas a los chicos. Y entonces, por supuesto, eso generó un estrés muy grande en ellos, y también un estrés muy grande en los padres de familia, porque estaban angustiados de que sus hijos no fueran a pasar el año, ¿no? Y bueno, la condición económica también generó problemas, porque pues hubo padres que no podían ya pagar el internet, o que no les alcanzaba a veces para pagar los celulares, o que incluso tuvieron que empeñar celulares, y aquellos que tenían alguna computadora los tuvieron que empeñar o vender, y entonces se quedaban los chicos sin la posibilidad de tener un contacto con los maestros. Entonces, y generó mucho estrés entre los niños y los adolescentes, y por supuesto entre los padres de familia. Esto por supuesto genera que el aprendizaje se vea
afectado, porque en estas condiciones, pues son condiciones completamente desfavorables para el aprendizaje, ¿no? En Aprende en Casa 1, pues fue la emergencia, ¿no? O sea, tratando de atender la urgencia del momento, de rescatar el ciclo escolar, pues los maestros echaban mano de lo que podían. La SEP puso al servicio de los maestros y también de los padres de familia y de los niños una plataforma de internet que se llamó así, Aprende en Casa. Y había ahí actividades, videos, había lecturas, había muchas cosas, pero el problema era cómo acceder a la plataforma, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, sobre todo los niños pequeños, por ejemplo los de preescolar, tenían que verse auxiliados por los padres y también los maestros, como que fue así una sorpresa y muchos de ellos no accedieron a la plataforma, sino que trataron de seguir el programa como lo tenían preestablecido y dejaban actividades y las comunicaban como podían. Una de las cosas que sabemos que esta pandemia dejó al descubierto o hizo más evidente fueron las desigualdades sociales, las desigualdades económicas y también las desigualdades en términos culturales, y también en términos de recursos tecnológicos, y por supuesto había regiones enteras donde no se tenía la posibilidad del acceso a Internet. ¿Qué pasa ahora en Aprende en Casa 2? Viendo esta dificultad que hubo de poco acceso a la plataforma de Aprende en Casa en Internet, lo que hizo la Secretaría de Educación Pública fue tratar de aumentar la cobertura. Y entonces se firmaron convenios, todos lo sabemos, con las televisoras y con algunas radiodifusoras para que entonces hubiera la transmisión de programas de televisión y de programas de radio y que eso sirviera de alguna manera para aumentar la cobertura, porque de acuerdo a los datos del INEGI del 2019, el 92% de las familias tienen televisión. Sin embargo, hay también varios problemas, ¿no? Muchas televisiones no están en buenas condiciones, no captan determinadas señales, aunque supuestamente están en canales abiertos, no todas las televisiones los captan. Otra dificultad es que lo que se está haciendo como producción de programas de televisión tiene como dos fases. Lo primero que se transmitió durante las 3 primeras semanas del ciclo escolar era todo el material que la SEP ya tenía grabado, por ejemplo, para telesecundarias, o que ya tenía grabado como apoyo a la plataforma de Aprende en Casa en Internet. Pero, ¿qué es lo que pasa? Son actividades, programas que son de auxilio, de apoyo para el programa de las materias. Sí, la producción en general de los programas de televisión es bastante buena, la verdad. Yo lo que he visto me parece bastante bien. Y aparte meten cuestiones novedosas como, por ejemplo, toda esta idea de acercar a los niños de todos los niveles educativos a la música. Y eso, la verdad, ha sido muy bueno. Otra de las virtudes es que, por ejemplo, para las activaciones físicas, se ha echado mano de los medallistas olímpicos. Y eso también llama la atención. Y a los niños les gusta. Sin embargo, a manera de anécdota, ¿no? Las maestras, porque ahora tenemos muchos maestros, tenemos los maestros de televisión y tenemos los maestros de escuela. Entonces, a veces hay contradicciones entre lo que dice el maestro de televisión y lo que pide o dice la maestra de escuela. Entonces, esos son el tipo de problemas que hay, ¿no? Es momento de irnos a una pausa. Regresamos con más de los desafíos de la educación en la pandemia. Estás en Creando Conciencia.
Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Estamos de regreso con el doctor Raúl Ansaldúa. Doctor, ¿cuáles son esos riesgos de Aprende en Casa? Creo que ha sido benéfico. El problema está en que, como no siguen los programas curriculares, maestros de escuela tiene que ver la televisión solo como un apoyo. No se debe esperar que la televisión cubra el programa, porque eso no va a pasar. Incluso va a haber momentos en que muy seguramente se van a empezar a repetir los programas de televisión, porque la producción de tantos programas para tantas materias, para todos los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, pues es una cantidad tremenda de programas. No puede haber una producción tan rápida. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Son muchos desafíos. El desafío para el maestro de escuela. Primero, en Aprende en Casa 1, como quiera, lo que había sucedido es que el ciclo escolar se interrumpe, pero ya había un vínculo de los alumnos con sus maestros. Los maestros ya conocían a sus alumnos y los alumnos ya conocían a sus maestros. El desafío fue sostener el vínculo. Algunos lo lograron, otros lo interrumpieron porque no tenían los recursos para mantenerlo, pero bueno, en general se mantuvo el vínculo. Ahora en Aprende en Casa 2, los niños, los adolescentes, los jóvenes, entran a un nuevo ciclo escolar. No conocen a sus maestros, no los conocen de manera presencial. Entonces, ¿qué es lo que se hizo hoy? Los maestros hicieron videos presentándose, dando la bienvenida a sus niños, y hay muchas fotografías donde, por ejemplo, está la maestra, está en su casa, en algún lugar de su casa, y pegó atrás un cartel y con letras de colores: bienvenidos a primero A. Y yo soy la maestra Juanita Sánchez y les doy la bienvenida. En otros casos hicieron videos, a veces nada más era la fotografía, a veces hicieron videos que se transmitieron en grupos de WhatsApp, y a veces incluso la escuela hizo el video donde se presentaba desde la supervisora de la zona, la directora, todas las maestras de cada grupo, daban un mensaje a los niños, se hacían videos cortos de 5 minutos y dando la bienvenida, con la intención de que los niños y los padres de familia conocieran quiénes son sus maestras, sus maestros. Otro de los desafíos que se están presentando es que los maestros tienen que conocer cuáles son las condiciones de los niños y de los padres de familia. La mayor parte de los padres de familia solo cuenta con internet a partir del celular, y en muchos casos pagando datos, o sea que les sale muy caro. Pocas familias son las que tienen internet fijo y que pueden, digamos, vincular su celular al internet fijo. Ese es un problema. Otro problema, pues, la escasez de computadoras y de tablets. Pocas familias, se calcula que el 40 y tantos por ciento, 44% de los hogares mexicanos tiene una computadora, el 44%. Estamos hablando de que entonces más del 56% no tiene. Y entonces, ¿cómo se puede ligar
pues solo a través de los teléfonos celulares, y eso que sean teléfonos de los que se llaman inteligentes y que pueden tener conexión a internet, porque hay teléfonos muy elementales que no pueden hacer eso. Entonces, es una complicación. Entonces, los maestros tienen que conocer cuáles son las condiciones de las familias de sus alumnos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder implementar, bueno, si nada más acceden a celular y nada más acceden a WhatsApp, pues nada más me puedo comunicar por WhatsApp. Ya no puedo usar a lo mejor pues todos los recursos que yo pudiera tener a mi alcance si los chicos tuvieran una computadora o una tablet. Se reducen mis posibilidades. Otro problema. A veces si se accede por medio de internet, ya sea celular o computadora o tablet, se puede acceder a las plataformas como por ejemplo Meet u otras. Pero el problema es que muchos maestros no saben manejarlas, primero. Segundo, muchos padres de familia tampoco saben manejarlas. Y ellos son importantísimos. ¿Por qué? Porque son el vínculo para que los chicos, los niños, sobre todo los niños de preescolar y primaria, puedan tener acceso. Entonces, ¿qué se dio? Se tuvo que dar una capacitación a los maestros y los maestros tuvieron que dar una capacitación a los padres de familia. Entonces, es bastante complicado. Y, por supuesto, la cuestión de que muchos maestros, a pesar de que el secretario de Educación anunció que lo que esperaba el Aprende en Casa 1 y Aprende en Casa 2 es que se rescataran lo que se denomina como los aprendizajes irrenunciables. ¿Qué son esos aprendizajes? Los aprendizajes básicos. Es decir, le dijo a los maestros, pongan atención en los aprendizajes irrenunciables. ¿Qué quiere decir? Él está pensando que bajo las condiciones en las que estamos, posiblemente no se cubran de manera puntual todos los programas curriculares. Y entonces está dando la indicación de que los maestros distingan en sus materias cuáles son los aprendizajes básicos y irrenunciables y que se preocupen para que en este periodo se avance en la enseñanza y en el aprendizaje de esos contenidos. ¿Eso qué quiere decir? Que los maestros tienen que planificar esto y que tienen algunos recursos en televisión, en internet, pero que no están siguiendo la secuencia de algún programa y entonces ellos tienen que ingeniárselas para aprovechar lo que hubo en el programa de televisión, ver si eso se vincula con alguno de los aprendizajes básicos y entonces dejar una actividad para que los chicos aprendan. Y también, a lo mejor, en algunos casos, los maestros están dando clases a través de WhatsApp o a través de Messenger, en el mejor de los casos de otras plataformas con más recursos como Zoom o Meet, pero son los menos. Y tienen que estar combinando lo que es la televisión con lo que es la clase virtual y las actividades virtuales. Es un desafío. También el problema está en que algunos maestros saturan de actividades a los alumnos. ¿Por qué? Porque los programas de televisión dejan actividades y los maestros escolares de enseñanza virtual también dejan actividades. Entonces a veces son doble carga de trabajo. Claro, eso desespera a los niños y por supuesto a los padres de familia, ¿no? Porque ahora los padres de familia son como los maestros en casa. Claro, el problema del padre de familia es que pues a veces tiene que salir a trabajar y entonces los niños se quedan solos o se quedan a cuidado de la abuelita, del abuelito, del tío y muchas veces pues no tienen a veces los conocimientos para apoyarlos en las actividades que están dejando tanto en televisión como los maestros en las clases virtuales. Y también hay casos en que los padres de familia no solo no saben o no pueden, sino no quieren tomar esa actividad. Sabemos muy bien los maestros que muchas veces los padres de familia ven las escuelas como una especie de guarderías, ¿no? Ahí los deposito, yo me voy a trabajar y hay que los maestros se hagan bolas. Y claro, ahora con el confinamiento ya no tienen esa posibilidad y eso ha sido muy conflictivo. Y más ahora que los niños están aprendiendo en casa
pero que necesitan el apoyo de alguien en la casa. Y a veces no lo tienen, porque no se puede, porque los padres están saliendo a trabajar o porque los padres no saben, no tienen los elementos para apoyar académicamente a los niños, pues no quieren hacerlo, ya están desesperados. Entonces, esos son algunos de los problemas que se están enfrentando en la actualidad, todo este proceso educativo de aprender en casa. Es momento de irnos a una breve pausa. Regresamos con más de los desafíos de la educación en la pandemia. Estás en el programa Creando Conciencia. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com. México Legendario. La puerta a la cultura. Creando Conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando Conciencia. Regresamos con el doctor Raúl Ansaldúa con el tema Los desafíos de la educación en la pandemia. Es una realidad muy estresante para todos, el esfuerzo de los padres por sacar adelante a su familia. En las cuestiones académicas, apoyar en las tareas escolares y aparte cubrir sus necesidades básicas. Algunos papás están muy preocupados porque no saben dónde dejar a sus hijos o no pueden apoyarlos. Por otro lado, el docente se enfrenta a varios problemas. Uno de ellos, el cambio radical del sistema educativo, el cual no estaban acostumbrados a ese sistema y tienen que redoblar su esfuerzo desde la parte creativa para organizar y buscar un plan estratégico para las nuevas condiciones. Otra es la presión de sus autoridades inmediatas porque les exigen cubrir con su planeación, ajustarse a los nuevos programas y elegir cuáles serán los aprendizajes primordiales, sin dejar al lado las exigencias de los alumnos y los padres de familia, los alumnos que no están acostumbrados a este sistema y a veces se vuelve caótico con las clases a distancia y eso causa estrés en los maestros. Sí, efectivamente, también la situación de los maestros, como tú bien mencionas, pues es muy conflictiva porque efectivamente por un lado, igual que todos nosotros, estamos con miedo porque pues estamos expuestos al contagio, tratamos de salir lo menos posible, pero siempre que salimos estamos expuestos. Entonces muchos maestros han tenido que sufrir de manera muy cercana la enfermedad de alguna persona o ellos mismos han enfermado y hay maestros que han muerto, por supuesto, o que han padecido la experiencia de tener un familiar cercano, enfermo, como que incluso ha muerto. Aún así, bajo esas condiciones, tienen que seguir adelante. Aunado a esto, lo que tú señalas también es muy cierto, ¿no? O sea, las autoridades educativas, no todas, a pesar de que se dio la indicación de que el secretario de Educación puso énfasis en esta idea de los aprendizajes esenciales, muchas autoridades educativas están exigiéndole al maestro que cubra por completo el programa.
le está pidiendo evidencias, se vuelve a veces muy perceptoria la cuestión de las planeaciones, y las planeaciones tienen que ser de acuerdo al programa. Bajo esa presión, tratan de seguir el programa y dejan a un lado esta indicación de priorizar los aprendizajes básicos, y entonces están haciendo la secuencia del programa, la planeación, y eso es muy desgastante, tanto para los maestros, como para los niños, como para los padres de familia. También la cuestión económica, porque efectivamente muchos maestros, aunque están percibiendo su salario, en la mayoría de los casos, porque hay también casos de maestros que no están percibiendo su salario, que han tenido problemas para cobrar. Pero bueno, la mayoría sí. Pero aún así, en la familia a veces encuentran como que un familiar perdió el empleo, o dos, o tres, y entonces el maestro tiene que apoyar a la familia, y entonces lo que señalábamos, ¿no? Se ve reducido el ingreso familiar, y aunado a esto, el maestro tiene que pagar el internet, tiene a veces, muchos maestros han tenido que comprar una tablet, un celular de mejor calidad o una computadora para poder sostener lo que es la educación a distancia, para estar conectados con sus autoridades, porque de pronto la directora o la supervisora lo cita en una reunión en Zoom, y bueno, pues necesitas tener equipo, porque si no, no vas a la reunión. Y no ir a la reunión es ponerte en un riesgo laboral, ¿no? Porque está efectivamente la presión de las evidencias. ¿Qué estás trabajando con los niños? Porque algunas autoridades piensan, bueno, el maestro no está haciendo nada, este es su casa, y ahora con la comunidad de que los programas de televisión se están pasando, pues entonces él no está haciendo nada. Pues no, o sea, en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos sí hay un compromiso de los maestros y están conectándose con los niños y con los padres de familia como pueden. Pero hay la presión de las autoridades de que los maestros estén mostrando evidencias constantes de lo que están haciendo y de que están siguiendo el programa. Pues sí, es un estrés el que se somete a los maestros muy fuerte. Y aparte la desesperación de los padres, ¿no? Porque los padres de pronto no entienden la tarea, o no saben cómo se va a enviar, o cuándo se va a enviar a pesar de que ya se les dijo. Y tenemos las anécdotas reales de que los maestros reciben una infinidad de llamadas, de mensajes, de las autoridades, de los padres de familia, de los chicos, preguntando una gran cantidad de cosas, a la hora que sea. O sea, no, ya otra de los problemas que tenemos es que paradójicamente el trabajo en casa ha sido terrible, devastador, mucho mayor que el trabajo presencial. Los padres de familia dicen, bueno, pues es que el maestro está en su casa, pues yo le puedo escribir a las 10:30 de la noche, a las 11 de la noche, y yo espero que me conteste. Y le voy a escribir sábados y domingos. Y el día festivo que fue el 16 de septiembre también. ¿Por qué? Porque el maestro está en casa como si estuviera trabajando las 24 horas de todos los días. Y las autoridades a veces también. A veces las autoridades envían los correos electrónicos a las supervisoras, a las directoras y a las maestras a las 11 de la noche de cualquier día o el fin de semana, ¿no? Entonces es verdaderamente desgastante y devastador en términos de trabajo y de tensión que se tiene ahora con el trabajar en casa, que pareciera todo lo contrario, pero no, ha sido verdaderamente devastador. Sí, doctor, es muy, muy triste esta situación que estamos pasando, pero como seres adaptables tenemos que buscar esos mecanismos de defensa ante cualquier situación. Y los maestros ahorita pues están inmersos en una disyuntiva que no saben si cumplir con los padres, satisfacer las necesidades de los padres, si satisfacer las necesidades de los alumnos o si satisfacer las necesidades de la autoridad educativa. Entonces sí están como bajo toda una situación de estrés para sacar adelante una situación que pues nos compete a todos, pero pareciera que la responsabilidad solamente recae en los docentes. ¿Qué sigue después de la pandemia, doctor?
¿Qué sigue después de la pandemia? Primero, la pandemia se va a prolongar, o sea, de acuerdo a las estimaciones de los especialistas, por ejemplo, el doctor López-Gatell, pues se habla de que en realidad estaremos en una cierta normalidad por ahí del 2022 o después del 2022. Entonces, quiere decir que la pandemia está prolongándose mucho más de lo que originalmente esperábamos, ¿no? La vacuna o las vacunas, pues no van a ser como quisiéramos la solución y menos la solución inmediata. Entonces, eso ¿qué implica? Implica una prolongación del proceso de crisis económica que va a tener efectos después de la pandemia, ¿no? Reponernos a la crisis económica que empezamos a vivir como país, como familia, va a ser muy difícil. ¿Eso qué quiere decir? Que va a seguir aumentando la violencia, la delincuencia, todas las secuelas de inseguridad, de miedo, de efectos en la salud mental. De hecho, ya se está calificando a los niños y a los jóvenes que están en este periodo de aprender en casa como la generación de la pandemia. O sea, los efectos subjetivos en esta población van a ser muy fuertes. ¿Cuáles van a ser? No lo sé, es difícil predecirlo. Lo que podemos prever a lo mejor es una mayor sensibilidad de los niños y los jóvenes hacia las demás personas, una mayor sensibilidad y conciencia tal vez acerca de los consumos que hacemos, acerca del valor de lo que tenemos, aquellos que tenemos trabajo con un salario fijo, aquellos que tienen un trabajo a veces inestable, pero que es un trabajo que les da. Entonces, como que, y aparte de las relaciones interpersonales que ahora se han visto pues muy obstruidas por todo esto del miedo al contagio, de la sana distancia, eso nos ha hecho valorar lo que es la convivencia familiar, hablando de la familia extensa, la convivencia con los amigos, con la pareja. Entonces, como que posiblemente esta generación que nos está tocando vivir, pero sobre todo la generación de los niños y de los jóvenes, que están marcados como una generación de la pandemia, posiblemente se vuelvan más sensibles en términos humanos. Pero también, justo por todos los efectos nocivos de la pandemia en términos de salud mental, también es probable que se empiecen a echar mano de mecanismos de defensa que los hagan más insensibles. O sea, se va a dar esas dos cosas. Por un lado, la insensibilidad y por otro lado, una mayor sensibilidad. En términos educativos, yo creo que lo que sigue después de la pandemia es que, así como de manera abrupta nos tuvimos que meter a las tecnologías y a la educación a distancia, con todas sus virtudes, pero también con todos sus defectos, es posible que después de la pandemia ya no regresemos totalmente a la educación presencial, sino que se dé una especie de combinación entre educación presencial y educación virtual, en una especie de educación híbrida con estas dos modalidades. Porque bueno, nos vimos obligados a echar mano de toda esta tecnología y también las grandes empresas transnacionales que tienen que ver con informática están aprovechando la situación, ¿no? O sea, antes de la pandemia, básicamente lo que había como videollamadas fundamentalmente era el Skype. Y de pronto aparece Zoom, y aparece Meet, y aparecen las modalidades de videollamadas a través de Messenger, y de sesiones de varias gentes en Messenger, y de sesiones de varias gentes en WhatsApp, y esto se va a seguir desarrollando. Como son empresas que buscan vender, entonces van a empezar a presionar a los gobiernos para que sus ministerios de educación empleen cada vez más este tipo de tecnología, y eso muy probablemente signifique
que lo que siga después de la pandemia sea una educación híbrida, donde haya momentos presenciales y momentos virtuales. ¿Qué más va a pasar? Bueno, pues a todos nos está dejando huellas muy fuertes, y eso va a implicar indudablemente duelos. Estamos viviendo duelos, porque nuestra vida cotidiana, como estaba antes de la pandemia, la perdimos y tenemos que elaborar todo eso. Y los duelos no se elaboran de la noche a la mañana, son cíclicos. Va a haber momentos, y seguramente todos lo hemos reconocido, momentos incluso a veces de alegría, porque ahí estábamos en casa y al principio, ay, qué bueno, no voy a tener que ir a trabajar, puedo trabajar desde casa, pero después, conforme se iba prolongando el tiempo y empezábamos a conocer más casos, más cercanos, de gente que enfermaba, que moría, que perdía su trabajo, que estaba en condiciones económicas muy desfavorables, entonces nos empieza a dar miedo, nos empezamos a deprimir, nos empezamos a llenar de angustia. Por ejemplo, insomnio. Mucha gente está sufriendo mucho insomnio desde que comenzó la pandemia. Nuestros ciclos de sueño están muy alterados. Ahora con el reinicio de las clases, como que tratamos de ordenarlos, pero hubo momentos en que seguramente a todos les pasó. Estábamos con el sueño muy alterado, nos acostábamos muy tarde, a la 1 de la mañana, a las 2, y a veces los que podían se levantaban tarde, los que no tenían insomnio y a veces tenían que levantar temprano porque tenían que intentar ir a trabajar, los que tenían que hacer trabajos presenciales o los que hacían trabajos desde casa pero con horarios laborales. Entonces, todo ese desgaste físico por no dormir bien, por no comer bien, por alterar nuestros ritmos de vida, tienen efectos psíquicos y efectos fisiológicos también. Reponernos a eso no va a ser fácil, que puede derivar, y ya está derivando, en problemas psicosomáticos. El aumento de las gastritis, de las colitis, la hipertensión también, las taquicardias, incluso aquellos que empezaron la pandemia en una condición de prediabéticos, ahora con la ansiedad y con todos los problemas que están surgiendo, pues se vuelven diabéticos. Entonces, tenemos una serie de circunstancias de las que nos están dejando huella. ¿Qué va a pasar después de la pandemia viral? Vamos a tener que reponernos de todas las demás pandemias, especialmente de las psicológicas, de los desgastes psíquicos que está provocando esta pandemia. Eso es lo que yo creo que puede suceder. Claro, yo no puedo ser adivino, ¿no? Pero, digamos, por las tendencias de lo que está sucediendo, creo que eso es lo que puede suceder. Es momento de irnos a una pausa. Regresamos con más de los desafíos de la educación en la pandemia. Estás en Creando Conciencia. Conoce más del patrimonio cultural de nuestro país. De lunes a domingo aquí en www.mexicolegendario.com.
México legendario. La puerta a la cultura. Creando conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando conciencia. Y estamos de regreso con el doctor Raúl Ansaldúa. Toda esta charla, doctor, ha sido muy productiva el abrirnos un panorama en la problemática que como sociedad estamos enfrentando, que estamos viviendo, desde la parte económica, educativa, social, política, de salud, todos los ámbitos. ¿Alguna sugerencia, doctor, que nos pueda dar desde todas esas teorías que usted ha estudiado y que sabe desde el psicoanálisis? ¿Qué es lo que nos sugiere? Tratar en la medida de las posibilidades no es fácil. Cada familia está pasando por condiciones diferentes, pero en la medida de lo posible tratar de regular la vida, de hacer de la vida cotidiana, retomarla y poner un cierto orden, regirse por horarios, tratar de dedicar tiempo a descansar, tratar de dedicar tiempo a convivir, tratar de dedicar tiempo a dormir, tratar de regular de nuevo, de encontrar una regularidad de nuevo en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana parecía algo trivial, pero para nada lo es. Es en la vida cotidiana de todas las instituciones donde se reproduce cada institución. Entonces, para que no entre en crisis, por ejemplo, la familia como institución, necesitamos espacios, tiempos de convivencia, de hablar. No se trata de reprimirnos, sino de expresar lo que sentimos, pero de tener la sensibilidad de que todos estamos en crisis para no estallar en violencia, para no estallar en enojo. Es difícil, pero bueno, en la medida de lo posible, tratar de hacerlo. Tratar de mantenerse comunicados tanto al interior de la familia, de la casa, como con las personas que queremos. No se trata de irlas a visitar porque es ponerse en riesgo uno y poner en riesgo a los demás, pero aprovechar lo que tenemos. Tenemos esta tecnología maravillosa, el teléfono, a veces el internet, podemos hacer llamadas telefónicas, podemos mandar mensajes de WhatsApp, que no nos va a costar mucho y que nos va a permitir mantenernos en comunicación, en vínculo con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con esta familia, que no es la familia nuclear, sino la familia extensa. Eso también es muy importante, no sentirnos solos. Y también no saturarnos de información acerca de la enfermedad. Sí hay que estar al pendiente de cómo van las cosas, cuáles son las medidas de seguridad que nos están proponiendo, pero no bajar la guardia. Desafortunadamente, ahora con los cambios de semáforo, de que ya pasamos de rojo a anaranjado y al rato al amarillo y al rato al verde, lo que señalan los memes es cierto, ¿no? O sea, la gente sabe que estamos en anaranjado, pero piensa que ya estamos en verde, aunque en realidad estamos a un punto de estar en rojo, ¿no? Y la gente empieza a relajar las medidas de seguridad sanitaria. Eso es algo que no se debe hacer, porque ya lo vimos, lo estamos viendo en Europa, ¿no? En Europa la posición negacionista de que, pues no, el virus ya pasó, ya no existe, ya podemos salir, pues ha implicado un rebrote de la pandemia. Y eso es algo que tenemos que evitar nosotros, ¿no? Entonces, también por salud mental, mantenernos con las medidas de seguridad sanitaria, porque eso nos va a dar tranquilidad. Eso nos va a dar tranquilidad. Tenemos que, de modo, habituarnos
a estar usando el cubrebocas, a tomar la sana distancia, a estarnos lavando las manos a cada rato, a no tocarnos la cara con las manos sucias. Todo eso, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo como un hábito, porque eso también nos va a dar cierta tranquilidad y cierta seguridad en la medida en que nos hagamos del hábito de hacerlo, ¿no? A echar mano de lo que se está ofertando. Hay instituciones de salud, instituciones educativas como la UNAM, como la Pedagógica, como la UAM, que han abierto canales de atención psicológica, que son gratuitos. Entonces, aprovecharlos. Hay muchas organizaciones de psicólogos que han abierto programas de atención, a veces, cuando estuvo muy intensa la cosa, a veces era de 24 horas, de atención psicológica por teléfono, gratuita. Aprovechemos eso. Programas como este en Juve, especialmente para jóvenes, pero también hay programas para toda la población. Entonces, informémonos y hay que atendernos. Bueno, esos son atenciones, digamos, de emergencia, pero los que puedan, también hay programas de psicoterapia ya más prolongados, porque esta pandemia se está prolongando mucho y va a seguir. Todavía nos falta por lo menos un año. Entonces tenemos que estar preparados para afrontar lo que nos está afectando como personas, como familia, para tomar las medidas para que no nos afecte más. Y eso implica, pues, atendernos. Si estamos tristes, si estamos ansiosos, si tenemos insomnio, pues ir al médico, ir al psicólogo o atendernos por teléfono con el psicólogo, con el médico, en la medida de lo posible. Yo sé que las condiciones de las familias son muy diversas. Hay quien no tiene dinero a veces ni para pagar el teléfono. Pero bueno, echar mano de los centros de salud que de pronto también atienden, o preguntar dónde me puedo atender, aunque sea por teléfono, con un psicólogo. Afortunadamente sí hay esas posibilidades, pero hay que buscarlas. No hay que hacer, digamos, caso omiso de los síntomas, porque ahí dice, ay, sí, me duele acá, pero lo dejo pasar, o no va a pasar nada y no me atiendo, y a veces cuando me atiendo ya es demasiado tarde, ¿no? Porque los estados de ansiedad, de depresión, impactan en nuestra salud física, nos provocan problemas diversos, gastritis, colitis, diabetes, hipertensión, cáncer. No esperemos a un cáncer, no esperemos a una diabetes. Si empezamos a tener algunos síntomas, si no nos sentimos bien física o mentalmente, pidamos ayuda, no nos hagamos los fuertes, eso es muy malo, muy malo. Pidamos ayuda especializada. Hay ayuda gratuita, aprovechémosla de veras, porque de lo contrario vamos a estar peor. Si se habla de un 2022, nos queda año y medio, entonces no esperemos. Eso es lo que yo sugeriría. Ese también es un espacio para crear conciencia, llegar a muchos lugares, que mucha gente nos escuche y saber que pues no está solo, que hay muchas instancias que pueden buscar, instancias que les pueden ofrecer ayuda, instancias que pueden estar apoyándolos desde una plataforma y estar en ese acompañamiento, que no se sientan solos y que en esa soledad pues caigan en esa depresión y que en esa depresión pues caigan tal vez en una situación más complicada y más difícil, que puedan salir solos. Entonces el buscar el acompañamiento, el buscar una ayuda, pues también este programa es para eso, para abrir conciencias y para que se sientan apoyados desde toda esa que se sientan acompañados. Entonces sí es importante como maestros que busquen ayuda, como padres de familia que busquen ayuda. También que como papás sepan cómo orientar a sus hijos en tiempos de pandemia, cómo ayudarlos y no exigirles más de lo que no pueden dar en esta situación. Que se fijen también, que tomen en cuenta la parte emocional, que sepan que no es muy importante la educación, sí es importante, pero también es importante
la parte afectiva. Entonces, si el niño no se siente bien mentalmente, difícilmente va a rendir en lo académico. Entonces, también ser pacientes con los alumnos, ser tolerantes, ser comprensivos en esta situación que estamos pasando. Y que sabemos que ya como sociedad, como comenta, 1 o 2 años que nos hacen falta, pero se puede también rescatar mucho rescatar de lo que hemos perdido en este momento. Si estamos fuertes mentalmente, saludablemente, podemos rescatar en 1 o 2 años el bloqueo o lo que hemos perdido en este periodo de pandemia. Y así es, y bueno, yo celebro programas como este que permitan difundir, bueno, pues lo que está sucediendo, ¿no? Porque pues hay veces que la gente no comprende la dimensión de lo que estamos viviendo o tiene una idea, pues, no integral de la situación. Y es una situación grave. Desafortunadamente nos tocó vivir una crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis social y en una crisis psicológica, educativa, como tú bien mencionas, abarca muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, qué bueno que hay programas como este, donde pues hay la posibilidad de tratar de concientizar a las personas de lo que estamos viviendo para que busquen ayuda y no dejen pasar cualquier indicio de malestar que pueda después derivar en un problema más grave. Fue un honor tenerlo con nosotros, doctor. Gracias por darnos todas esa visualización que tal vez nos habíamos a lo mejor enfocado en un solo aspecto y vemos que la importancia de verlo a nivel general. Muchas gracias, doctor. Fue un placer tenerlo con nosotros en el programa. ¿Algo que quiera agregar? Pues más que nada, darte las gracias de la oportunidad que me brindan, pues de comunicar lo que yo he podido indagar y algunas de mis reflexiones, ¿no? Para mí es una gran oportunidad. Yo les agradezco mucho esta posibilidad. Agradecemos a nuestro auditorio el habernos acompañado. La invitación para que sigas atento a nuestra programación. Que tengan un excelente día. Yo soy Itzi Dafne y estuviste en Creando Conciencia. Hasta la próxima. Creando Conciencia. Una serie radiofónica que tiene como hilo conductor la educación, la neurocognición y el aprendizaje. Creando Conciencia. Educación, Cultura y Patrimonio de México Legendario es una asociación civil que se encarga de la difusión, organización, presentación, promoción y desarrollo de la cultura, educación, tradiciones y patrimonio de los pueblos, municipios, ciudades y estados de la República Mexicana. Visita www.mexicolegendario.com y nuestro Facebook, México Legendario. México Legendario. La puerta a la cultura.